Muy buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con el avance correspondiente a la materia. El día de hoy nos corresponde avanzar el capítulo 4, que titula Conductos forzados bajo presión. Entonces, evidentemente, como en todos los capítulos que hemos venido desarrollando, tenemos un objetivo principal, el mismo que consiste en estudiar los conductos, evidentemente las tuberías, en este caso, trabajando a presión, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el estudio de estos conductos trabajando a presión? Porque el entender la forma de diseñar este tipo de conductos nos va a permitir, como profesionales, poder o adquirir las habilidades para poder diseñar, para poder calcular y diseñar sistemas de agua potable en viviendas o poblaciones, ¿no? Entonces, en este capítulo ustedes van a ser capaces de identificar las fórmulas más apropiadas y los factores más usuales que se utilizan para el diseño de este tipo de tuberías, que en este caso son tuberías forzadas bajo presión. Entonces, como siempre hemos venido haciendo, manteniendo siempre nuestra metodología de avance, entonces vamos a ver un pequeño resumen teórico para luego pasar a lo que es la parte práctica para poder consolidar los conceptos que hayamos desarrollado. Entonces, viendo un primer punto que son las generalidades, entonces es importante saber el concepto. Entonces, se denomina conductos forzados bajo presión aquellos en los cuales el líquido escurre bajo una presión diferente a la atmosférica. Ustedes han debido poder observar en el capítulo anterior que correspondía a hidrodinámica. En los ejemplos todavía se veía la influencia de la presión atmosférica en el cálculo de algunas secciones o presiones de tuberías. Sin embargo, en este caso específico, en este capítulo en específico, vamos a estudiar esas tuberías en donde no se tiene la influencia de la presión atmosférica. Es por ello que se conoce como conductos forzados bajo presión. Entonces, las secciones de estos conductos siempre van a ser cesadas y el líquido, ¿no? Cualquier líquido, en este caso el agua, va a escurrir llenando completamente la sección del conducto. Entonces, por lo general, ya en la práctica profesional, este tipo de secciones son de una geometría circular. Pero en casos especiales, como en galerías de las centrales hidroeléctricas o en los grandes acueductos, se utilizan distintas geometrías para las secciones de estas tuberías. Pero por lo general, en tuberías cerradas se utiliza la sección circular, porque es una sección de muy buena eficiencia hidráulica. Entonces, vamos a ver o vamos a ampliar prácticamente el concepto de pérdida de carga y línea piezométrica. Bien, en el capítulo anterior ya habíamos incluido dentro de la ecuación de Bernoulli lo que correspondía a la pérdida de carga, donde habíamos indicado que esta pérdida de carga se debía a una fricción que existía, ¿no? Una fricción que existía entre la tubería y el líquido que se transportaba, o prácticamente debido a la rugosidad que tiene la tubería al momento en el cual está circulando el líquido dentro de esta. Entonces, de esa forma habíamos identificado la pérdida de carga y la incluíamos dentro de lo que corresponde a la ecuación de Bernoulli. Entonces, a continuación se presenta un pequeño esquema en el cual vamos a identificar distintos términos que evidentemente ya los conocemos, porque son conceptos que lo hemos visto en la parte de hidrodinámica. Habíamos indicado que la ecuación de Bernoulli prácticamente corresponde a una ecuación de principio de conservación de la energía. Entonces, por eso era fundamental que en la materia de hidráulica nosotros repasemos estos dos capítulos fundamentales, que era la hidrostática y la hidrodinámica. Y ahora específicamente la hidrodinámica, porque estamos viendo prácticamente la dinámica de fluidos o el movimiento de los líquidos, ¿no? Entonces, en este pequeño esquema,
¿no? Tenemos lo que corresponde a un reservorio donde se contiene un líquido, en este caso el agua, y tenemos una tubería que no es perfectamente recta, podríamos decir, ¿no? Donde podemos identificar a esta tubería. Evidentemente esta tubería tiene un diámetro constante a lo largo de toda su longitud, y en este extremo, que es el punto B, se le ha aplicado una válvula de compuerta, ¿no? Una válvula. Entonces esta válvula, en este caso, está cerrada. Si ustedes recuerdan sus clases de dibujo 2, de esta forma se representaba lo que corresponde a una válvula. Entonces en el punto B se tiene una válvula en el cual por el momento se encuentra cerrada, ¿ya? Se encuentra cerrada. Entonces, a lo largo de toda la longitud de esta tubería, ¿no? De esta tubería, que es sensiblemente rectilínea, entonces se ha instalado, ¿no? Se ha instalado una serie de piezómetros en los puntos E, F y G, ¿no? Entonces podemos ver, estos son los tubos piezométricos que me van a permitir calcular la presión dinámica en cada uno de esos puntos. Entonces, si la válvula que tenemos en el punto B, ¿no? Si la válvula que tenemos en el punto B se encontraría cerrada, el agua sube, ¿no? El agua que escurre por esta tubería sube en los piezómetros instalados en E, F y G hasta la cota de la superficie libre del líquido en el reservorio. Entonces, si nosotros ya instalados estos tubos piezométricos y lo que hacemos es cerrar esta válvula, entonces en estos piezómetros el líquido, que en este caso es el agua, va a llegar hasta el nivel libre del líquido que se encuentra en el reservorio. Entonces prácticamente el agua en esos tubos piezométricos va a llegar a este horizonte de energía, o sea, se va a igualar hasta esta superficie libre del líquido del reservorio, en el caso de que nosotros cerremos esta válvula. Bien, entonces si después abrimos esta válvula, se establece un régimen permanente y un régimen uniforme, ya que siendo constante la sección de la tubería, también será constante la velocidad de escurrimiento del agua, ¿no? Entonces, por eso que lo denominamos que al momento de abrir la válvula nos vamos a encontrar con un régimen permanente y uniforme, ¿no? Debido a que tenemos una sección de diámetro constante, entonces la velocidad de escurrimiento del líquido también va a ser constante. Prácticamente se está aplicando acá lo que corresponde a la ecuación de continuidad. Bien, entonces, si no existiría pérdida de energía, ¿no? Pérdida de energía, el agua subiría hasta la misma altura en todos los piezómetros, ¿no? Entonces estamos indicando ahora que si no existe una pérdida de energía, ¿no? Una pérdida de energía o pérdida de carga, el líquido en cada uno de estos piezómetros llegaría a lo que corresponde un mismo nivel. Todos estarían a una misma altura, no a un mismo nivel. Distingamos ese término, nivel y altura, ¿no? Entonces, si estarían a un mismo nivel, prácticamente cuando cerramos la válvula, el nivel en cada uno de estos piezómetros va a ser el mismo, o sea, ese nivel va a ser la línea de energía. Pero cuando abrimos la válvula e indicamos de que no existe pérdida de energía a lo largo de esta tubería, entonces la altura en cada uno de estos piezómetros va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma. Entonces, si nos fijamos en el nivel inferior del reservorio, ¿no? En el nivel, bueno, esta línea de energía, no, perdón, estos puntos de altura igual cuando se abre la válvula y evidenciamos de que no existe pérdida de energía, entonces cada uno de estos puntos, a partir de un plano de referencia, va a tener un mismo nivel, ¿no? Entonces, evidentemente, si ustedes recuerdan
la parte de hidrodinámica y la ecuación de Bernoulli, nosotros identificábamos un plano de referencia en el nivel más bajo, ¿no? Entonces, si evidenciamos de que este plano de referencia se encuentra en el nivel 00, entonces va a existir una altura potencial en cada uno de estos puntos E, F y G. Entonces aquí tenemos un ZE, ZF y ZG. Eso correspondía en la ecuación de Bernoulli a una altura potencial, ¿no? A una altura potencial. Y a partir de este punto E, F y G hacia esta línea piezométrica, ¿no? A esta línea piezométrica que une los puntos de igual presión dinámica. Entonces, si no existiera pérdida de energía, entonces estas alturas de presión dinámica en cada uno de estos puntos sería igual. O sea, prácticamente estaríamos en una misma altura. La presión en E' gamma, la presión en F gamma y la presión en G gamma serían las mismas alturas, en el caso de que no existiera pérdida de energía. Pero eso no es un caso real, ¿no? No es un caso real. No es un caso real porque evidentemente sí hay pérdida de energía a lo largo de toda la longitud de la tubería. Entonces, en un caso real, estas alturas van a ser distintas porque evidentemente sí va a haber una pérdida de energía. Entonces, ahí vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar una línea recta que se conoce como la línea piezométrica, o también conocida como el gradiente hidráulico, y es fijado encima del conducto a una distancia igual a la presión dinámica existente en ese punto, y se expresa en una altura de líquido o una altura de presión, como hemos visto en el capítulo 1. Y esa altura de presión es igual a presión sobre gamma. Eso es la altura de presión. Por eso en el tema 1 les había indicado que es importante que ustedes manejen el concepto de altura de presión. Entonces prácticamente esto es una altura de presión. Si ustedes evalúan dimensionalmente este concepto de altura de presión, la presión está en unidades de kilogramos metro cuadrado, el peso específico en kilogramos metro cúbico. Entonces prácticamente esto es un valor en metros, altura de presión. Entonces la línea piezométrica, prácticamente, que se forma a partir de estos tubos piezométricos, también es conocido como gradiente hidráulico, y siempre va a ser ubicado en un conducto a una distancia igual, ¿no? A una distancia igual a la presión dinámica que existe en cada uno de estos puntos. Esto prácticamente es una presión dinámica, y se va a ubicar exactamente por debajo de la superficie libre del líquido del reservorio. ¿A qué altura? A una altura o a una distancia igual a velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Y eso es parte de la ecuación de Bernoulli, si ustedes recuerdan. Teníamos una altura potencial, una altura piezométrica y una altura cinemática, ¿verdad? Una altura cinemática, eso lo habíamos evidenciado en el tema anterior, ¿no? Se distinguían 3 tipos de alturas o 3 tipos de presiones, ¿verdad? Entonces acá tenemos una energía cinemática, ¿no? Una energía potencial y una energía piezométrica, ¿no? Por eso les indicábamos que la ecuación de Bernoulli maneja el principio de conservación de la energía. Muy bien, entonces ya sabemos ahora que a lo largo de la longitud de una tubería se distingue una línea piezométrica que se traza a partir del punto donde se quiere evaluar a una altura igual a la presión dinámica donde se está evaluando en la tubería. Entonces esto es la presión dinámica, ¿no? Presión dinámica o altura de presión. Y a partir de ahí se traza esa línea piezométrica. Y también podemos identificar una línea de energía, ¿no? O una energía cinética. Y esa energía cinética es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, y se va a ubicar por encima de la línea piezométrica a una altura igual a velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Y esa línea de energía se traza a partir
¿no? Se traza a partir de la superficie libre del líquido o del reservorio, en ese caso, ¿no? Entonces, si hablamos de la altura de presión, ¿no? De la altura de presión o altura de presión dinámica, podemos ver que esa altura de presión dinámica, si evaluamos puntos, esa altura de presión va a ser igual a la altura que existe entre el punto E a la altura en el punto E'. Si evaluamos el punto F, va a ser del punto F a F' y de G a G'. Entonces, esas distancias van a ser las alturas de presión dinámica, que nos van a permitir formar la línea piezométrica o gradiente hidráulico. Entonces, también podemos indicar que las alturas E a E3', F a F3' y G a G3' representan las alturas de presiones estáticas, siendo simplemente los desniveles entre las elevaciones de cada punto E, F y G, con referencia al nivel de agua en el reservorio. Entonces, la distancia entre, por ejemplo, la distancia entre E a E3' es una altura de presión estática, ¿no? Estática, y simplemente es la altura que existe desde E hasta la superficie libre del líquido que se encuentra en el reservorio. Ahora bien, ya hemos identificado la línea piezométrica. También habíamos hablado ya un poquito más antes de la línea de energía. Entonces, la línea de energía siempre se va a ubicar a una distancia igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces g por encima de la línea piezométrica, y es paralela a ella debido a que la velocidad es constante. ¿Por qué en este caso la velocidad es constante? Porque los diámetros de esas tuberías son iguales, ¿no? Ahí estamos aplicando el principio de continuidad. Como tenemos un caudal de salida en este sistema de tubería, tenemos un diámetro un mismo diámetro a lo largo de la longitud de la tubería. Entonces, las velocidades van a ser constantes, y como las velocidades van a ser constantes, en este caso la línea de energía va a ser paralela a la línea piezométrica. ¿Por qué? Porque tenemos misma sección, por lo cual tenemos misma velocidad de flujo. Entonces, eso nos indica que la línea piezométrica es paralela a la línea de energía, ¿no? Y esta línea de energía siempre se va a trazar por encima de la línea piezométrica a una altura de velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Bien, entonces si a este sistema de tubería entre dos puntos, ¿no? Entre dos puntos cualesquiera, por ejemplo el punto E y el punto F, nosotros le aplicamos la ecuación de Bernoulli a estas dos secciones, que es el punto E y el punto F, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces, a esos dos puntos que les he indicado en el gráfico, al punto E y al punto F, nosotros le vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener prácticamente esta ecuación si nosotros le aplicamos la ecuación de Bernoulli al gráfico entre los puntos E y F, donde podemos distinguir las distintas alturas, ¿no? Aquí tenemos una altura debido a la energía potencial, tenemos una altura de presión dinámica, ¿no? Debido a los piezómetros, y tenemos la energía cinética, ¿no? La energía cinética, donde nos permite formar la línea de energía, ¿no? Y tenemos lo que habíamos mencionado en los últimos ejemplos del tema anterior, lo que corresponde a la pérdida de carga. Esta es la pérdida de carga que existe del reservorio al punto E, y esta es la pérdida de carga que existe del reservorio al punto F, ¿no? Entonces estamos distinguiendo acá una vez más, en primer lugar, lo que corresponde a cada una de las energías de la ecuación de Bernoulli: energía potencial, energía de presión y energía cinemática.
para el punto E y para el punto F. Pero habíamos indicado que una ecuación completa de Bernoulli debe incluirse las pérdidas de carga debido al rozamiento entre el líquido y la tubería. Entonces tenemos una pérdida de carga del reservorio al punto E y una pérdida de carga del reservorio al punto F. Entonces, ¿cuáles son estas pérdidas de carga en el gráfico anterior? Si nosotros nos vamos al gráfico anterior, entonces lo que hemos hecho es aplicar la ecuación de Bernoulli en el punto E y en el punto F a partir del reservorio. Entonces esa pérdida de carga que existe entre el reservorio y E, ¿no? Entonces tengo una pérdida de carga entre el reservorio y E. Entonces lo voy a escribir acá. Tengo una pérdida de carga que existe entre el reservorio y el punto E. Entonces esa pérdida de carga va a ser igual a la distancia que existe entre E2' y E3'. Entonces esa es la pérdida de carga, es la distancia que existe entre E2' y E3'. Entonces si nosotros trazamos acá un pequeño gráfico que no está dibujado en este punto, entonces esa distancia, aquí tenemos el horizonte de energía, entonces esa pérdida de carga entre el reservorio y el punto E va a ser esta pequeña altura que estoy trazando con rojo. Eso corresponde a la pérdida de carga debido a fricción que existe entre el reservorio y el punto E. Y si evalúo el punto F también, entonces la pérdida de carga que va a existir, la pérdida de carga que existe entre el reservorio y el punto F va a ser igual a la distancia que existe entre F2' y F3'. Y en el gráfico nosotros vamos a ver que esa pérdida de carga es la que mostramos a continuación con trazo rojo. Entonces eso corresponde, esa línea roja corresponde a la pérdida de carga que existe entre el reservorio y el punto F, esta pequeña altura. Entonces, como pueden ver, hemos hecho la ecuación de Bernoulli en estos dos puntos, y si nosotros quisiéramos calcular esta altura total que se evidencia aquí, si nosotros queremos calcular la altura que existe, esta altura h que existe entre el plano de referencia y el horizonte de energía, entonces esa altura h, ¿no? Lo voy a escribir acá por favor, esa altura h va a ser igual primero a la pérdida de carga que existe entre el reservorio y el punto E más la energía cinética, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la altura de presión, que es la presión en el punto E sobre el peso específico del líquido, más la energía potencial que se ha identificado como Z en el punto E. ¿Y dónde se encuentra esta altura de energía potencial? Es esta altura, ¿no? Es la altura al punto considerado desde el plano de referencia. Eso es Z sub E. Z sub E. Entonces, de esa forma yo puedo calcular la altura H a partir del punto E. Puedo hacer lo mismo para el punto F. Puedo hacer lo mismo, pero va a variar en primer lugar 1, esta altura potencial. Eso va a ser Z sub F. A eso debo sumarle esta presión dinámica, que es presión en el punto F sobre gamma. Debo sumarle esta energía cinética, velocidad al cuadrado en el punto F sobre 2 veces G, y esta pérdida de carga que existe entre el reservorio y el punto F. Y de esa forma voy a poder calcular H. Entonces puedo ver que tanto esta ecuación en el punto E como en F puedo igualarlas. Y eso se está mostrando en esta ecuación en el siguiente slide, ¿no? Donde H es igual a esta ecuación en el punto E y eso es igual en el punto F, donde las pérdidas de carga son
para reservorio al punto E, E2', E3', y la pérdida de carga en el tramo RF es F2', F3'. Entonces la pérdida de carga en el tramo, debido al paralelismo que existe entre la línea piezométrica y la línea de energía, la pérdida de carga entre dos secciones cualquiera es igual a la diferencia de las respectivas cotas piezométricas, lo que se puede constatar por la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos E y F, ¿no? En este caso ya no he hecho la ecuación de Bernoulli del reservorio al punto E y del reservorio al punto F. Si yo quiero saber el paralelismo que existe entre la línea piezométrica y la línea de energía, entonces simplemente debo aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto E y el punto F. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli en esos dos puntos, donde ahora tengo la pérdida de carga que existe entre el punto E y el punto F. Ya no es desde el reservorio, es desde E a F, porque estoy considerando los puntos E y F. Entonces, como tengo secciones a lo largo de la longitud, la sección de la tubería es igual, entonces estos términos de velocidad se van a simplificar, porque voy a tener velocidades iguales. Como tengo velocidades iguales, en esos dos puntos suma y resta se van a simplificar. Entonces, si yo despejo de esta ecuación de Bernoulli la pérdida de carga entre E y F, puedo constatar de esta forma el paralelismo que existe entre la línea piezométrica y la línea de energía, que simplemente es la diferencia que existe entre cotas piezométricas, ¿no? Entonces esta es la altura que va desde el nivel de referencia, ¿no? Por eso está aumentado la energía potencial o la altura potencial, ¿no? Entonces, para que lo entienda mejor esta parte de cómo se obtiene la pérdida de carga, entonces simplemente es restar lo que corresponde a la diferencia de cotas piezométricas. Entonces, del gráfico anterior, si yo quiero calcular la pérdida de carga entre dos puntos, entonces lo que simplemente debo hacer, entonces yo sé que tengo identificado en este punto, tengo identificado ZE, ZF, esto corresponde a ZE, esto corresponde a ZF. Entonces la pérdida de carga simplemente va a ser la diferencia de estas dos alturas. ¿Y dónde se encuentra la pérdida de carga? Ustedes se preguntarán. Entre estos dos puntos, si yo trazo una línea recta entre el punto E y el punto F, esa es la línea recta, entonces esa pérdida de carga va a ser exactamente esta pequeña altura, ¿no? Esa altura corresponde esta pequeña altura corresponde a la pérdida de carga que existe entre el punto E y el punto F. ¿Y cómo lo obtengo? Simplemente debo restar esta altura, ¿no? Debo restar esa altura. Entonces, ¿cómo obtengo esta pérdida de carga entre E y F? Es simplemente pérdida de carga entre E y F va a ser igual a restar presión en el punto E sobre gamma más Z en el punto E, que se mide del punto E al plano de referencia. Todo este término vamos a restar con presión en el punto F sobre gamma más Z sub F. Z sub F. Entonces, restando estas alturas piezométricas y alturas potenciales, voy a poder obtener la pérdida de carga. Simplemente eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las secciones de tubería son iguales, y eso lo hemos podido deducir a partir de la ecuación de Bernoulli. Hemos aplicado la ecuación de Bernoulli en estos dos puntos, ecuación completa de Bernoulli. Como tenemos secciones de tubería iguales en estos dos puntos, entonces estas velocidades o estas energías cinéticas se han simplificado porque son iguales. Entonces la pérdida de carga simplemente va a ser una diferencia entre esta altura y esta altura.
Entonces eso se refleja en esta ecuación, ¿no? Por eso lo hemos deducido esa ecuación. Se deduce en esa ecuación. De esa forma nosotros calculamos la pérdida de carga y de esa forma nosotros también identificamos que existe paralelismo entre la línea de energía y la línea piezométrica. ¿Y por qué existe ese paralelismo entre estas dos líneas de energía y línea piezométrica? Porque la sección de las tuberías son iguales. Bien, entonces si continuamos con el siguiente slide. Ahora el objetivo es calcular esa pérdida de carga. Entonces fácilmente hemos visto que a partir de la ecuación de Bernoulli podemos calcular esa pérdida de carga, pero a lo largo o en la práctica profesional se supone que la energía consumida para vencer las resistencias que se oponen al movimiento es una consecuencia del rozamiento del fluido con las paredes del conducto, admitiéndose que el líquido se desliza como un émbolo dentro de la tubería. Entonces se observa así que la pérdida de carga será tanto mayor cuanto mayor sea la rugosidad de las paredes del conducto. En esa circunstancia, uno de los factores a considerar en los cálculos es esa rugosidad, ¿no? Entonces, para determinar la expresión general de la pérdida de carga, cuya pérdida de carga es igual a la energía perdida por unidad de peso, se debe considerar un prisma líquido de sección transversal, ¿no? Igual a A, ¿no? Un prisma líquido, este es un prisma líquido de sección transversal A y longitud L, ¿no? Y longitud L, donde se desplaza con movimiento uniforme en el interior de un conducto, ¿no? Este es un conducto, ¿no? O sea, tenemos un líquido que en este caso puede ser el agua, que está pasando por este conducto, ¿no? Entonces, sobre este conducto está actuando los siguientes efectos. Uno, la gravedad, ¿no? La gravedad y las presiones en el punto P1 y P2, en sus caras extremas, evidentemente. Más el movimiento es uniforme y no uniforme acelerado, porque esas fuerzas son equilibradas por la resistencia ofrecida por las paredes de este conducto, ¿no? Entonces vamos a escribir una ecuación de esfuerzos que se generan cuando el líquido pasa por el conducto, y al pasar este líquido por el conducto se están generando una serie de resistencias a este movimiento del líquido, ¿no? Una serie de resistencia libre, una serie de resistencias de movimiento libre del líquido en el conducto, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder deducir la ecuación general de la pérdida de carga, ¿no? Por eso es que este punto se denomina fórmulas fundamentales de la pérdida de carga. ¿Por qué? Porque dentro del análisis vamos a tener distintos tipos de tuberías de PVC, tuberías de fierro fundido, tuberías de fierro galvanizado. Entonces, dependiendo del tipo de tubería, o cada una de estas tuberías tiene un determinado tipo de rugosidad. Entonces, como esta rugosidad impide el movimiento libre del líquido, entonces debemos generar algún tipo de coeficientes que emulen estas propiedades de rugosidad dentro del líquido. Entonces, por eso ahora el cálculo de la pérdida de carga en un conducto no va a ser simplemente una diferencia entre presiones, sino que debemos considerar esta rugosidad que existe entre las tuberías dentro de la práctica común profesional. Entonces, esa rugosidad que existe entre el líquido y el conducto puede ser expresado a partir de la siguiente ecuación, ¿no? O a partir de la siguiente igualdad, podríamos decir. Es esta igualdad. Entonces vamos a tener dentro de este sistema de conducto, que lo tenemos plasmado en este pequeño esquema, vamos a tener una componente del peso según el eje del conducto más una resultante de presiones, y eso se va a igualar a una resistencia que existe entre el líquido y las paredes del conducto, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta ecuación prácticamente marcada en rojo? Nosotros vamos a simular que el líquido tiene esta dirección, ¿no? Tiene esa dirección. Y aquí tenemos identificado un conducto cualquiera, un conducto de cualquier material, y sobre este conducto está pasando un prisma líquido. ¿Y por qué un prisma líquido? Porque prácticamente exactamente está
el líquido está cubriendo totalmente este conducto. Entonces en este conducto vamos a tener en este punto 1, llamémosle, y un punto 2. Entonces en este extremo vamos a tener evidentemente una presión, ¿no? Una presión. Vamos a tener una presión 1, una presión 2. Sobre este conducto que pase el líquido va a actuar un peso. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esta ecuación general de pérdida de carga? A partir de esta igualdad, donde indicamos que vamos a tener una componente del peso según el eje del conducto. Esto corresponde a esa componente del peso, que en un momento lo vamos a deducir, porque es W seno de alfa. Vamos a tener una resultante de presiones. Entonces tenemos una presión en este punto y una presión en este otro punto. Entonces nosotros sabemos que la suma de esas presiones tiene una resultante. Entonces y esa resultante de presión va a tener una dirección similar a la que se conduce el líquido, asumiendo esta dirección de movimiento del líquido. Y a estas componentes, tanto del peso, ¿no?, como de presiones, se va a igualar a una resistencia que ejerce el tipo de material de este conducto, ¿no? El tipo de material de este conducto. Entonces, eso se plasma en la siguiente ecuación, en esta otra ecuación, donde tenemos la componente del peso según el eje del conducto. Entonces, ¿por qué gamma por A por L por el seno de alfa? Entonces lo voy a hacer un poquito más gráfico. Tengo primero en esta igualdad esta componente del peso según el eje, que prácticamente es esta ecuación, más una resultante de presiones. Esto es la resultante de presiones, y en la ecuación una resultante va a ser esta presión 1 menos presión 2 por el área, y la resistencia que existe entre el líquido y las paredes. Es prácticamente esta otra parte de la ecuación, que es tau sub 0 por A sub prima. Entonces, esta componente del peso según el eje. Entonces nosotros tenemos evidentemente aquí un peso que tiene la dirección de la gravedad hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces vemos que este conducto tiene un ángulo de inclinación alfa. Entonces si yo hago un pequeño esquema, supongamos que este es el conducto. Este conducto tiene un ángulo de inclinación que lo voy a denominar alfa, ¿no? Eso es alfa. Entonces tengo la componente del peso o la resultante del peso en este conducto, que lo vamos a denominar o está denominado como W, ¿no? Eso es W. Pero como yo tengo la dirección del fluido que va de izquierda a derecha, entonces yo necesito la componente del peso, que es prácticamente la siguiente. Esa componente del peso llegaría a ser esta, ¿no? Esta. Entonces yo, ¿cómo calculo la magnitud de esta componente del peso? Entonces nosotros sabemos que este peso es la resultante. Entonces a partir de este ángulo yo sé que la magnitud de este valor es W, la magnitud en ese punto es W por el seno de alfa, ¿no? W por el seno de alfa. Y ustedes se preguntan ¿por qué por el seno de alfa? Entonces este es un sistema de ejes coordenados. Para saber dónde está actuando este ángulo alfa en este sistema de ejes coordenados, porque evidentemente aquí tengo una componente en esta dirección y también voy a tener una componente en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces prácticamente se va a formar lo siguiente. Yo tengo en primer lugar el peso que tiene esta dirección, tengo lo que corresponde a esta otra componente de esa resultante, y tengo esta otra componente. Entonces, ¿dónde se produce el ángulo en este sistema? Entonces sabemos por perpendicularidades, una recta perpendicular a esta recta es prácticamente esta, ¿verdad? Esta.
y una recta perpendicular a esta otra recta que forma el ángulo alfa es prácticamente la resultante del peso. Entonces, ¿dónde se reproduce el ángulo alfa? Se reproduce ahí. Entonces, los valores de las componentes van a ser las siguientes. Esto va a ser W por el seno de alfa. Si ustedes aplican lo que corresponde a las funciones trigonométricas, esto va a ser W, esta componente va a ser W por el seno de alfa y esta otra componente va a ser W por el coseno de alfa. W por el coseno de alfa. Pero yo necesito simplemente esta componente en esta ecuación para poder obtener la ecuación general de la pérdida de carga. Entonces tengo aquí W seno de alfa. Pero yo no tengo W seno de alfa, tengo peso específico por A por L. Entonces nosotros sabemos que el peso, ¿no? Nosotros sabemos que el peso, ¿no? Nosotros sabemos, o tenemos identificado, que el peso es igual al peso específico por el volumen, ¿no? El peso específico por el volumen. De acá también sabemos que el volumen es igual al área de ese conducto multiplicado por su longitud, ¿no? Entonces el área lo tenemos en un área de sección. Esta área es la misma tanto en este punto como en este punto y la longitud lo tenemos como L. Entonces este valor se ha reemplazado ahí. Por eso tengo peso específico por A por L por el seno de alfa. Luego, esta otra parte de la ecuación tenemos la resultante de presiones. Nosotros sabemos, voy a borrar todo por favor para tener más espacio. Para esta resultante de presiones, nosotros sabemos, lo hemos visto ya, que la presión es igual a una fuerza sobre una determinada área, ¿no? Y esa área es el área de la tubería. Entonces, esa fuerza o esa resultante de presiones, esa fuerza resultante va a ser igual a presión multiplicado por el área. Pero yo necesito una resultante de presiones o una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a ser igual a la diferencia que existe entre presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 multiplicado por el área, ¿no? Multiplicado por el área. Y eso está identificado en ese punto, ¿no? De esa forma. Entonces ya tengo identificado dos partes de la ecuación, esa componente del peso según el eje del conducto, esa resultante de presiones, y ahora de dónde sale esa resistencia que existe entre el líquido y las paredes. Bien, entonces esa resistencia se forma a partir de lo siguiente, ¿no? Acá estamos simulando una sección o una parte de la tubería, ¿no? Una parte de la tubería, donde evidentemente la dirección del líquido tiene la siguiente dirección de izquierda a derecha, pero esta dirección del líquido está siendo contrarrestado con la rugosidad que existe debido al material de esa tubería. Y esa rugosidad prácticamente está simulada por este valor de tau sub 0, ¿no? Tau sub 0. Entonces prácticamente ese tau sub 0 es la resistencia de las paredes por unidad de área, ¿ya? Ese tau sub 0 es la resistencia de las paredes por unidad de área, ¿ya? ¿Y cuál es esa unidad de área? Esa unidad de área está denominada como A', que va a ser igual a P por L, ¿no? P por L, ¿no? L, la longitud del conducto, y P corresponde al perímetro de la tubería. ¿Y qué perímetro tenemos en la tubería? En este caso tenemos un perímetro de sección circular, ¿no? Entonces ese es el perímetro total de la tubería. Entonces perímetro por la longitud. Eso sería lo que corresponde a el área subprima. Entonces ese tau sub 0 es la resistencia de las paredes por unidad de área. ¿Y cuál es esa área? Es el perímetro de la tubería multiplicado por su longitud. Entonces esa es la resistencia que ejerce el tipo de tubería cuando el líquido está pasando por esta dirección. Entonces
Entonces pueden ver acá que en el gráfico también estamos identificando todos los tipos de energías. Tenemos el conducto, tenemos el horizonte de energía, tenemos un plano de referencia, todo eso lo hemos visto en la parte de hidrodinámica, pero lo que se está adicionando al capítulo anterior es que estamos distinguiendo dos tipos de líneas, una línea piezométrica y una línea de energía. La línea piezométrica simplemente es la altura de presión dinámica en cada uno de estos puntos. Entonces, del punto considerado a la línea piezométrica es la presión dinámica, presión 1 sobre gamma. En el punto 2 lo propio, presión 2 sobre gamma. Tenemos lo que corresponde a las alturas potenciales que se miden del punto al plano de referencia adoptado arbitrariamente, Z1 y Z2. Y tenemos la línea de energía. La línea de energía siempre va a estar por encima de la línea piezométrica y va a estar a una altura igual a velocidad sub 1 al cuadrado sobre 2 veces g y velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2 veces g. ¿Y por qué son ahora, en este caso particular, paralelas estas dos líneas? Porque la sección del conducto es igual en toda su longitud. Bien, entonces estamos identificando que para determinar la ecuación de la pérdida de carga, la ecuación global, la ecuación universal de la pérdida de carga, tenemos esta igualdad. Componente del peso según el eje del conducto, resultante de presiones y la resistencia entre el líquido y las paredes, donde este valor Τ sub 0 significa la resistencia de las paredes por unidad de área. ¿Y cuál es esa área? Esa área es el perímetro de la sección circular multiplicado por su longitud. Bien, entonces entendido esa parte, en este otro slide se está explicando todo lo que acabo de mencionar, simplemente para que ustedes lo tengan almacenado en sus cuadernos. He hecho un breve resumen de prácticamente todo lo que he explicado ahora. Donde al final tenemos acá, ¿no? Esa ecuación anterior, ¿no? Se está identificando W por el seno de alfa, que es igual a peso específico por el volumen por el seno de alfa, que es igual a peso específico por área por la longitud por el seno de alfa. ¿Y qué era seno de alfa? Seno de alfa simplemente es la diferencia de Z1 menos Z2 entre L. Si yo despejo Z1 menos Z2, eso es igual a L por el seno de alfa, ¿no? L por el seno de alfa, que es Z1 menos Z2. O sea, ustedes en la ecuación, ¿cómo van a obtener L por el seno de alfa? Por geometría, directamente va a ser igual a Z1 menos Z2, ¿no? También lo que corresponde a presión, fuerza sobre área. Despejando fuerza, tengo presión por área. Entonces, ya teniendo todos esos datos, yo sé que ahora la ecuación anterior que habíamos visto, que habíamos deducido, o esa igualdad que hayamos deducido, vamos a tener peso específico por área por, en lugar de L por el seno de alfa, voy a tener esa diferencia que existe entre puntos y el plano de referencia Z1 menos Z2, más esa resultante de presiones, presión 1 menos presión 2 por el área, y eso se va a igualar a esa resistencia de las paredes por unidad de área. Resistencia de paredes por unidad de área. Esta es la resistencia de las paredes y esta es la unidad de área, que es el perímetro por la longitud, ¿no? El perímetro de la sección circular. Entonces yo de aquí todo lo divido por gamma, el peso específico por área. Entonces prácticamente todo esto se va a simplificar, ¿no? Gamma por A, esto se simplifica, esto igualando en cada uno de estos puntos Z1 más presión, esta es la altura de presión dinámica en el punto 1, ¿no? Esa resultante de presión es la presión dinámica, no es una presión estática, es una presión dinámica. Entonces, como es una presión dinámica, es presión 1 sobre gamma menos Z2 más presión 2 sobre gamma. Simplemente es reordenado mejor esta ecuación, y lo que he hecho ha sido que, como es una presión dinámica, presión en 1 es igual a presión en 1 sobre gamma, y lo propio para presión 2, ¿no? Y eso lo he igualado a tau por el perímetro de la sección circular por la longitud entre gamma por A. ¿Por qué gamma por A? Porque a toda la ecuación he dividido entre gamma por A. Entonces, de esta ecuación se nota que en este primer miembro, que es Z1 más presión 1 sobre gamma menos Z2
menos Z2 más presión sobre 2 gamma es prácticamente la pérdida de carga que existe entre esos dos puntos, y eso lo habíamos visto en el caso anterior, que la pérdida de carga simplemente es la diferencia entre esas dos alturas, tanto altura potencial más altura piezométrica en cada uno de esos dos puntos. Entonces este término corresponde a la pérdida de carga entre los puntos 1 y 2 en el caso del gráfico, y eso se va a igualar a la resistencia de las paredes por unidad de área entre gamma por A. Entonces quedaría la siguiente ecuación: pérdida de carga igualado a esa resistencia por unidad de área entre gamma por A. Bien, entonces universalmente la relación que existe, ¿no? La relación que existe entre, acá lo voy a marcar, la relación que existe entre tau y gamma, ¿no? Entre tau y gamma puede ser expresado en función de la velocidad del escurrimiento, en la cual son englobadas el efecto de rugosidad, ¿no? El efecto de la rugosidad de la pared y de la naturaleza del líquido, ¿no? Y la expresión de la pérdida de carga podría ser escrita de la siguiente forma: perímetro sobre área por, ¿no? Por esa relación, perdón, esa función de la velocidad de escurrimiento, ¿no? Por eso esta función, esa función que está en función de la velocidad de escurrimiento por la longitud, ¿no? Entonces de esta última ecuación podemos deducir lo siguiente o observar lo siguiente: que la pérdida de carga es proporcional al perímetro del conducto. ¿Por qué? Porque cuanto mayor fuere el perímetro del conducto, mayor será la superficie de rozamiento. La pérdida de carga también es proporcional a la longitud del conducto y es inversamente proporcional al área de la sección del conducto, debido a que cuanto mayor es el área del conducto, menor será el número de filetes líquidos sujeto a la acción de las paredes. Y también vemos que la pérdida de carga es proporcional a la velocidad en la cual están incluidas la naturaleza del líquido y la influencia de las paredes. Bien, entonces eso es lo que hemos podido ir deduciendo. Y la ecuación anterior, que era en función de la velocidad y el perímetro, la longitud y el área de la sección del conducto, entonces podemos indicar lo siguiente: durante mucho tiempo esa función de la velocidad ha sido determinada empíricamente por varios autores, donde posteriormente se ha evidenciado que para los casos prácticos, no, esta función de la velocidad era proporcional al cuadrado de la velocidad y a un coeficiente b, que representa la rugosidad de la pared y la naturaleza del líquido. Entonces esa función de la velocidad es igual a este coeficiente b multiplicado por la velocidad al cuadrado, multiplicado por el perímetro, el área, por la longitud. Entonces nosotros sabemos que el radio hidráulico de una sección cualquiera es igual al cociente entre el área mojada de la sección A y el respectivo perímetro mojado. Entonces esta ecuación que ustedes ven acá corresponde al radio hidráulico de una sección, ¿ya? Entonces, ¿cómo entendemos ese radio hidráulico? Si nosotros tenemos en este caso una sección circular y entendemos que sobre esta sección circular está circulando un líquido, en este caso agua, entonces, voy a volver a dibujar. Tengo la sección de la tubería, sobre esta sección está pasando el líquido a sección llena, ¿no? De esa forma, a sección llena. Entonces el radio hidráulico es prácticamente a este perímetro entre el área de la sección circular. Y como es una tubería forzada a presión, entonces prácticamente el líquido está en todo el área de la tubería. Entonces el radio hidráulico es igual a este perímetro entre el área. Como cotidianamente en este tipo de tuberías se maneja una sección circular, entonces el área de una sección circular es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, el perímetro es pi por el diámetro. Entonces esta anterior fórmula, que estaba en función del perímetro
sobre el área y lo hemos llevado al radio hidráulico. Entonces, este radio hidráulico, que es perímetro sobre área, yo voy a reemplazar el perímetro y el área de una sección circular. Me va a quedar prácticamente lo siguiente: esa pérdida de carga va a ser igual a 4 por ese coeficiente, ¿no? Ese coeficiente de rugosidad multiplicado por la velocidad al cuadrado entre el diámetro por la longitud, que muchas veces es escrito, ¿no? Esta ecuación de pérdida de carga, donde se evidencia ese coeficiente B, es escrito de la siguiente forma. Y esto quiero que se lo grabe muy bien, estimados estudiantes. Esta ecuación de la pérdida de carga corresponde a la ecuación general de pérdida de carga que ha sido formulada por los investigadores Darcy-Weisbach, donde los coeficientes B y F son relacionados de la siguiente forma: F es igual a 8 veces multiplicado por la gravedad por ese coeficiente B, y si yo despejo de esta ecuación el valor de B, voy a tener que B es igual a este coeficiente F entre 8 por o entre 8 veces la gravedad. Y de esa forma yo este valor de B lo he reemplazado en esta ecuación y me ha dado, habiendo reemplazado, me ha dado esta ecuación, que es conocida como la ecuación general, que ha sido planteado por Darcy-Weisbach, ¿ya? Darcy-Weisbach. Entonces es importante que ustedes conozcan de dónde sale esta ecuación de pérdida de carga, porque a partir de ahora no solamente vamos a manejar la ecuación de Darcy, para calcular las pérdidas de carga vamos a utilizar una infinidad de ecuaciones propuestas por distintos investigadores, donde lo único que hacen es variar este valor de F, ¿ya? Ese valor de F. Pero quiero que tomen en cuenta que ese valor de F es prácticamente un coeficiente de fricción que depende del tipo de material, del tipo de material de las paredes del conducto, que sería la rugosidad, y del tipo de fluido, que sería la viscosidad. Entonces, eso correspondería a la ecuación de Darcy-Weisbach, que esa misma ecuación, esta ecuación de Darcy, puedo representarla tanto en función del caudal y del diámetro. Entonces simplemente lo que yo debo hacer es aplicar la ecuación de continuidad. Aplicando la ecuación de continuidad voy a tener estas otras ecuaciones que van a estar en función del caudal y del diámetro del conducto, donde la ecuación de Darcy va a ser igual a un coeficiente K por el caudal al cuadrado entre el diámetro a la quinta por L. Igual lo puedo ampliar en función del valor de F. Entonces, para que esta ecuación, que está en función de la velocidad, lo lleve a caudal, en función de caudal, entonces ampliando un poquito más, esa ecuación de Darcy de pérdida de carga va a ser igual a 0,08262 por el valor de F. Una vez más, recalcando, siendo redundantes, ese valor de F es un coeficiente de fricción que depende del tipo de material de las paredes del conducto. Entonces, esta ecuación que tengo acá, que es la ecuación universal de pérdida de carga propuesta por Darcy-Weisbach, es prácticamente la misma. Ambas son la misma, simplemente que a partir de la ecuación de continuidad, en lugar de que esta ecuación esté en función de la velocidad, lo he llevado a función del caudal, ¿no? Del caudal. Entonces, esta es la ecuación prácticamente universal que se maneja para calcular esa pérdida de carga. Nosotros en el tema de hidrodinámica habíamos indicado que esa pérdida de carga se debe a esa fricción que existe entre las tuberías. Entonces es por eso que a partir de la deducción que hemos hecho, es la misma deducción que ha hecho Darcy-Weisbach para encontrar esa pérdida de carga. Entonces pueden ver que esa pérdida de carga sí o sí está en función del tipo de material del conducto, y ese tipo de material del conducto está reflejado en este coeficiente de fricción F. Entonces, para finalizar la clase de hoy, esa pérdida de carga también puede ser representada a partir de una pérdida de carga unitaria. Entonces, esa pérdida de carga unitaria conceptualmente es
una pérdida por unidad de longitud del conducto. ¿Ya? La pérdida de carga unitaria es una pérdida por unidad de longitud del conducto y simplemente es el cociente entre la pérdida de carga que lo hemos deducido a partir de Darcy-Weisbach por la unidad de longitud del conducto. Y esa pérdida de carga está simbolizada en la bibliografía como J o como S. Y simplemente es dividir el valor de la pérdida de carga obtenida en este caso por Darcy-Weisbach entre la longitud del conducto. Entonces, para finalizar es importante reiterar que la pérdida de carga producida por la fricción es directamente proporcional a la longitud del conducto y al factor de rozamiento. Entonces, de esta forma se puede concluir que en una tubería más rugosa y más larga es mayor la pérdida de carga. Y a medida que el diámetro aumenta, los efectos de la tensión de corte en las paredes de la tubería producidas por el fluido son menores. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos mayor diámetro vamos a tener menor pérdida de carga por fricción. Entonces, esto nos indica que las tuberías con mayores diámetros pueden ser más ventajosas en el caso de que los costos de excavación y construcción no sean muy elevados. Entonces se puede observar en las ecuaciones anteriores la dependencia que existe del caudal con relación al diámetro no es lineal. Y este hecho tiene mucha importancia para los diseños de las tuberías, ya que la pérdida de carga puede reducirse drásticamente usando tuberías de mayor diámetro, mientras que en una tubería diseñada de manera inadecuada y que les haya salido muy pequeña, puede restringir el flujo del líquido significativamente, generando grandes pérdidas de carga, incluso mayores que la válvula parcialmente cerrada. Entonces esta conclusión era fundamental porque cuando ustedes lleguen a la práctica profesional, estimados estudiantes, sus diseños de sistemas de abastecimiento de agua potable deben considerar esta pérdida de carga en sus tuberías y aplicar la ecuación universal propuesta por Darcy-Weisbach para poder obtener esa pérdida de carga. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan sus diseños van a diseñar una tubería ya sea de PVC, ya sea de fierro galvanizado, ya sea de fierro fundido, dependiendo del sistema que ustedes quieran implementar. Y entonces para calcular esa pérdida por fricción, que ahora ya no va a ser simplemente una diferencia de alturas, sino que van a tener que utilizar un coeficiente de fricción que depende del tipo de material de la tubería. Entonces la siguiente clase nosotros, en esta clase lo que se ha querido reflejar es cómo se obtiene esa ecuación universal de pérdida de carga, qué variables intervienen. Entonces ustedes han podido ver que una variable fundamental de esa pérdida de carga ha sido ese esfuerzo de corte, ¿no? Ese esfuerzo de corte tau sub 0, que prácticamente es la resistencia de las paredes por unidad de área. Entonces esa resistencia de las paredes prácticamente es la fricción que existe entre el líquido y el material de la tubería. Y entonces ese material de tubería o ese coeficiente F va a ser obtenido a partir de tablas o tal vez a partir de una ecuación planteada por distintos autores. Y prácticamente eso vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a desglosar distintas fórmulas de pérdidas de carga propuestas por distintos autores o propuesta por la distinta bibliografía presentada para obtener estas pérdidas de carga. Muy bien, estimados estudiantes, estoy a cualquier duda por medio del WhatsApp. De esta forma estaríamos concluyendo la clase del día de hoy con este capítulo, con el inicio de este nuevo capítulo que es fundamental. Prácticamente estamos ingresando a lo que es hidráulica 1, ¿no? Netamente hidráulica 1, que les va a servir para su práctica profesional. Muchas gracias, que tengan buen día.